Ok, buenas tardes, buenos días, buenas noches, señores. Esto es Una Razón Podcast. Para nosotros es más que un honor estar aquí el día de hoy con ustedes y compartirle eh, mucha información de agrado. En el día de hoy tenemos dos invitados, Junior. Sí, señor. Hoy tenemos dos invitados Digo, un especiales. invitado, porque Luis es de aquí. Sí, ya, Luis, de acá. Tenemos un tema muy interesante, señores, que queremos compartir con toda la comunidad, tanto cristiana como no cristiana. Y para eso tenemos un invitado especial, Sí. para tratar el tema de ateo a cristiano. ¿Cómo? Escúcheseme ese bien, ¿cómo que se llama? De ateo a cristiano, señores. Y para esto tenemos a nuestro invitado, el señor Edward Padilla. Un Un aplauso a aplauso él. para él. Aplaudieron Saludos, todos. saludos. Un placer, de verdad. Saludos, Eduardo. Dios te bendiga. Cuéntanos, ¿cómo te Bendiciones. sientes? Amén. Todo bien, varón. Excelente, todo bien, todo bajo control. Qué Un bueno, qué privilegio, de bueno. verdad, participar aquí en este podcast. Un placer Excelente. para nosotros, hermano, contar con su visita aquí a nuestras instalaciones virtuales. Tienes razón. Luigi, dime, ¿cómo estás, hermano? Todo bien, gracias a Dios, estamos tranquilos. Me siento contento de ver a Edward, una persona que aprecio mucho y que me ha ayudado mucho en estos caminos. Difícil, ¿verdad? Difícil ver esto de que un ateo se convierta a cristiano. Entonces, eso es lo que de una forma u otra queremos llevar a toda la audiencia hoy. Correcto, correcto. Amén. Señores, vamos pues a empezar, ¿verdad? Edward, háblanos de ti, de dónde eres, a qué te dedicas, ¿verdad? Para que ya el público empiece a conocerte. Bien, yo soy de Santo Domingo. Ah, soy graduado de Administración de Empresas. Soy colega de Luis. Hicimos la misma carrera. Eh, Actualmente soy empleado privado. Trabajo para una empresa call center. Y nada, Ok, mis orígenes son humildes. Me crié en una familia promedio, una familia, digamos, creyente pasiva promedio. ok. ¿Y de qué va? ¿Tú eres de aquí de la capital? Sí, de los Alcarrizos, sector de Ok. los Alcarrizos. El Un hombre populoso fiel sector de los Alcarrizos. a su patria. Qué bueno. Qué bien, qué bien. Mi hermanillo, ya empezando con el tema del ateísmo, que es lo que nos compete hoy. Para el público, Eduard Padilla es cristiano, es un hombre que sirve a Dios, pero queremos hablar de su vida antes de ser cristiano y está relacionada con el ateísmo. ¿Cómo inició tu camino? Inició tu camino en el ateísmo? ¿A qué tiempo se remonta? Bueno, um, fue por allá por los años, principios de la década 2000, cuando entré a la universidad, la primera universidad en la que yo estudié, que fue la UAS. Cuando tuve contacto con la filosofía, yo no tenía, había escuchado la filosofía, la palabra y más o menos el concepto, pero como aquí en el currículum de educación básica y media no se da la materia filosofía, yo la conocí del todo en la universidad. Y fue a una edad muy vulnerable, que es la adolescencia. Yo llegué muy joven a la universidad, llegué como a los 16, entre los 16 y 17 años. Y eso fue todo un mundo para mí, descubrir la filosofía. Eso me puso a hacerme preguntas, a cuestionarlo todo y ahí fui más o menos perdiendo la fe, porque no es que yo era un cristiano, practicante, ni nada de eso, pero me crié dentro de los preceptos, digamos, del cristianismo cultural de nuestro país. Y empecé a cuestionar todo eso cuando empecé a tener contacto con la filosofía ya directamente. Ok. Ok. Tú dices que tu contacto directo entonces fue con la filosofía. ¿Qué autores, qué tipo
de contenido tú empezaste a digerir que fue transformando la forma en que tú piensas con relación a lo que es la fe? Sí, hubo un libro que fue clave. El libro se llama El mundo de Sofía, de un autor noruego que se llama Jostein Gaarder. Está escrito en forma de novela. Narra la historia de una jovencita, se llama Sofía. Todo tiene un significado, para no entrar en mucho detalle, hasta el nombre de la chica. Y dentro de la historia lo que hacen es que el autor incluye la historia de la filosofía y los principales postulados de los filósofos principales, digamos Sócrates, Platón, Aristóteles, más adelante Kierkegaard, el mismo Nietzsche, pero el joven que tiene acceso a ese libro se involucra con la novela, la historia de la novela lo envuelve de tal forma y es tan entretenida y tan interesante que aprende filosofía sin darse cuenta. Y ese fue mi primer contacto con la filosofía. Luego ya me interesé en el tema y fui leyendo otros libros. ¿Algo tú buscaste premeditadamente o simplemente por la filosofía te fue llevando? No, fue pura casualidad. Llegué a la universidad, me tocó la materia filosofía. No tenía idea de qué se trataba. La conocí, me interesaron los temas, me cautivaron porque es muy cautivadora la filosofía. Esos temas profundos, de dónde viene todo, cuál es la materia prima de la que está hecho el universo, el principio del tiempo, si hay un Dios, quién creó a Dios. Todo ese tipo de preguntas son las que llevan a la persona a cuestionar la fe y cuestionar el teísmo. De ahí es que nace el ateísmo. Creo que cuando se siembra esa semillita de duda, ese es el origen del ateísmo. Ok. Entonces ya eso fue desarrollando en ti esa semilla que tú dices. ¿Y en qué momento ya tú dijiste, no, yo no creo en Dios? Soy ateo. Soy ateo. Sí, mira, uno ni cuenta. En el contrario, disculpa, tú siempre pensaste así y trataste de buscar información para sentirte para fortalecer el pensamiento. Exacto, más afianzado. Yo creo que uno lo da por sentado todo. O sea, el cristianismo no trata de probar la existencia de Dios, la da por sentada. El primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ningún momento te dice, mire, hay un Dios. Está en tal sitio, se llama de tal forma, sino que asume que el hecho de que Dios exista es incuestionable. O sea, no hay una defensa en sí de la existencia de Dios en la Biblia, y a nosotros, culturalmente, nos lo transmiten a sí mismos. O sea, nosotros no, en ningún momento nos detenemos en nuestra niñez a decir, pero espérate, ¿y si esto no es así? ¿Y quién te dijo que eso es así? ¿Por qué tú nunca te has preguntado si eso es cierto o es falso? Sino que simplemente lo asumimos como verdadero, como real, y además involucra la fe, que tú sabes que la fe es la certeza de lo que no se ve. Exactamente. También los padres, como tú dices, los padres desde niños nos enseñan a orar, vamos a orarle a papá Dios, tú tienes que hincarte de esta manera, pero no se preguntan si o el niño y por quién es papá Dios, bueno, un señor que vive en el cielo, etcétera. Así que esa enseñanza viene intrínseca en nosotros. Tú sabes que, hablando de eso, Luis, nosotros damos lo que era una especie de célula en una barbería muy recurrente de nuestro sector, con un amigo de nosotros. Y había un personaje pintoresco llamado el Maloco. Y él estaba escuchando y opinando. Y él salta con una frase que a mí me dejó pensando todavía. Y es que a él se le pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Por qué tú crees en Dios? Me dice, no, yo digo que todo el mundo dice que cree en Dios, entonces yo no me voy a quedar atrás. Él lo decía así. Hace parte del común de la gente. Exactamente. Entonces podemos decir que mucha gente entiende de que hay un Dios, pero aún no lo conoce. O lo da por sentado simplemente porque la cultura así lo ha propuesto, vamos a decir. Exacto. Entonces, en el caso tuyo, Eduard, llegó un momento donde tú dijiste ya no creo en Dios, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento,
¿Cuál era ya tu actitud ante lo que es la fe, el cristianismo, los cristianos? ¿Cómo fue ese cambio? Es decir, ¿cómo tú lo veías? ¿Cómo tú lo veías? Sí, Exacto. bueno, para aclarar algo del principio de tu pregunta, hay como un intermedio entre el creyente y el ateo, que es el agnóstico. El agnosticismo es como el punto medio en el que tú tienes tus dudas, pero tú no te atreves a afirmar ni a negar la existencia de Dios. Simplemente lo dejas vamos a decir, al método científico. El que primero me pruebe, sea una cosa o la otra, me voy por ahí. Ese es el punto del agnosticismo. Y creo que Es decir, que sí. El agnóstico prácticamente es una persona que es sin conocimiento. Bueno, hasta que tú no me pruebes nada, yo no te voy a creer en nada. Sí, es muy criticada la posición de los agnósticos. El ateo. Podríamos decir que el agnóstico es precoz. ¿Perdón? Podríamos decir que el agnóstico es precoz. Un ateo se va con el primero que le demuestre. Si este me demuestra un chismán, me voy con este. Aunque el agnóstico está más pegado del ateo, realmente. Está más pegado del ateo que el creyente. Sí, porque está un paso. Es como el primer paso. Por eso lo traje a colación, porque ese fue el primer paso. Esa es la puerta que se abre al ateísmo. Okay. Tú te identificas como agnóstico, el primer paso, y luego, es decir, como el agnóstico he visto más light, por decirlo así, ya el ateo se ve como una postura un poco más radical. Entonces, por eso dice, bueno, es mejor ser agnóstico ahora, hasta que tú no me compruebes, estoy un poquito más light, sigo dando los demás pasos. Exacto, por eso el agnosticismo es tan criticado, tanto por el creyente como por el ateo. El ateo dice que el agnóstico no es más que un ateo cobarde, que no quiere enfrentarse al cuestionamiento y no quiere que si se quiere, que lo etiqueten, que lo segreguen, que lo parten. Y se pone la etiqueta de agnóstico para quedar bien con todo el mundo, para decir, bueno, no estoy ni de uno ni de otro. Ateo. Pero, en fin, ese fue el primer paso, porque ahí es donde se te enciende el bombillito de la duda. Y luego de ahí, entonces, ya cuando tú afianzas todo eso, es que tú dices, no hay la posibilidad de que haya ningún Dios. No tiene base científica. No tiene ninguna forma de comprobarlo mediante el método científico. Absolutamente no. Y tú niegas no solamente la existencia del Dios judeocristiano, sino la posibilidad de la existencia de cualquier deidad, de cualquier religión. Entonces, ¿cómo tú empezaste a relacionarte ya con los cristianos? Cuando tú te juntabas con la gente a hablar de Dios, ¿cuál era la actitud de Edward? ¿Con qué fines? Sí, mira, si tú supieras, yo siempre he sido una persona muy, muy respetuosa, quizás por los valores familiares que tengo. Nunca fui muy, muy hostil, muy agresivo, muy, digamos, de faltarle al respeto al cristiano, de hacerlo quedar mal en público, así deliberadamente. Pero sí, una vez entrábamos en confianza y empezamos a hablar del tema, bueno, Luis sabe de eso, Luis y yo llegamos a tener unos cuantos debates. Sí, unos cuantos debates. Sí, ya la actitud no solamente mía, el ateo en general, se apoya, ya sea que lo sepa o no, el ateo, la postura atea se apoya en un principio filosófico que se llama el principio de parsimonia o navaja de Occam, Occam's razor en inglés. ¿Qué quiere decir ese principio? Sí, lo que dice es que en una situación de debate, en igualdad de condiciones, la postura más simple suele ser la correcta. Es decir, el ateo asume que su postura, la de que no hay Dios, es la más simple. Por ende, la carga de la prueba recae sobre el creyente. Es decir, el que tiene que probar la existencia de Dios es el creyente, no así el ateo, la no existencia de Dios. Por eso tuve que el ateo tiene una actitud inquisitiva. Cuando hay un debate, la actitud del ateo es más inquisitiva, más hostil. Hace más preguntas y sus preguntas son más agresivas, quizá, que la del creyente. Ok, yo te voy a hacer una pregunta, Edward, ya que tú eras ateo y tú conoces la mente del ateo. Desde el punto de vista cristiano, yo siempre he visto como que el ateo tiene un odio
no hacia las religiones, sino más bien al cristianismo per se. Entonces, mi pregunta es, ¿el ateo odia el cristianismo o al cristiano? Lo que pasa es que él es lo que le queda más cerca. Vivimos en una cultura con una base judeo-cristiana muy fuerte, es lo que tenemos, pero el rechazo del ateo no es solamente al cristianismo. El ateo rechaza toda forma de teísmo, porque de ahí viene la palabra ateo. El prefijo a significa sin y teo significa Dios o dioses. Entonces, toda forma de teísmo es contraria al ateísmo. El ateo, si tú le pones un budista al lado, va a tener la misma actitud que contra un cristiano, o igual contra un judío, contra un musulmán, contra un hindú. Es decir, toda forma de teísmo la ve como algo ingenuo, como algo, si se quiere, hasta tiene esa actitud como de superioridad intelectual. De ahí el asunto de la navaja de Occam se relaciona mucho con esa pregunta. Sí, pero lo que te pregunto es si existe odio hacia las religiones en sí, porque, por ejemplo, yo te puedo decir, yo no creo en Thor, que es el dios del trueno, pero sin embargo, yo no creo y ya, o yo no creo en que existan los unicornios, yo no creo en los unicornios, que esos son supersticiones y ya, pero yo, en lo que la experiencia que tengo compartiendo con personas que son ateos, es que ellos, de una forma u otra, son agresivos al cristianismo o a las demás religiones, de una manera como si lo lograran odiar. Entonces, esa es la pregunta. ¿Odia realmente el ateo a las religiones, por decirlo así? Bueno, eso depende, porque es que hay muchos tipos de ateísmo. Hay un ateísmo teórico, vamos a decir, que es aquel al que tú llegas a través de la lectura y eso, que tú simplemente, es una ideología, vamos a decir que es una ideología. Las personas que tienen este tipo de ideología, de postura, por lo general respetan la ideología ajena, la creencia de cada quien. Ahora bien, hay un ateísmo militante que es recalcitrante, muy radical. Son esas personas que tú ves que se ponen en grupos de ateos, asociaciones de ateos, crean mesas de debates, te paran en la calle quizás si te ven predicando y te hacen quedar mal, te ridiculizan. Ya el ateísmo militante, sí, se podría decir que sí, que hay un odio. Yo nunca participé en ese tipo de, vamos a decir, de actividad. Yo nunca fui radical, siempre fui respetuoso. Pero entiendo que sí, que ese tipo de ateo, ese grupo, ese segmento, tiene un odio hacia el cristiano, por ser mayoría, por ser quizá la postura dominante. Vamos a ver, la historia se divide a partir del nacimiento de Cristo. Entonces, hay esa hostilidad hacia el cristiano especialmente. Una pregunta, Eduardo. Se dice desde hace tiempo que es bueno de que toda cultura, vamos a decir, tenga alguna religión en cual afianzarse para dar buenos valores, ¿verdad? Porque digamos que los hindúes dicen que si tú no te portas bien, cuando tú reencarnes va a ser peor. El cristianismo tenemos un infierno, ¿verdad? Cada cultura tiene como una consecuencia de acuerdo a lo que tú hagas. ¿En qué se basa entonces el ateo, vamos a decir, o el agnóstico, para vivir una vida tranquila? Porque, por ejemplo, el cristiano dice, bueno, si yo sigo haciendo eso, me va a esperar la paila del infierno, como decimos dentro de nosotros. Pero, ¿en qué se basa un ateo para vivir una vida tranquila, de paz, sin desorden? Son exactamente los mismos principios morales. Es decir, la base ética y moral del ateo es la misma que la del cristiano en cierta forma, culturalmente hablando. Ahora bien, la diferencia y el debate es en el origen de la moral. O sea, para el ateo,
esa moral no viene de Dios. Para el cristiano, la moral es inherente a la existencia de Dios. Es decir, siempre ha sido ese un debate entre el ateísmo y el cristianismo. ¿Tu moral de dónde viene? Exactamente. Se le pregunta, le pregunta al ateo, ¿de dónde viene tu moral? Tu concepto de bien y mal, ¿de dónde viene? Sí. Te va a decir, bueno, viene de la cultura, de la sociedad. Ese es un concepto muy bueno que podemos hablar más adelante. Exacto. Sin embargo, el cristiano, obviamente, nosotros que somos cristianos, sabemos de dónde viene el concepto que manejamos de lo que es el bien y el mal, que viene de Dios. O sea, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el hombre desobedeció, a partir de ahí la maldad llegó al corazón del hombre, se corrompió. Pero un ateo obviamente tiene una postura diferente. Ahora bien, lo que se ramifica a partir de ahí, cómo tú vives la vida, el bien, el mal, es la misma base cultural en la que vive el ateo y el cristiano. El ateo tiene sus hijos, los quiere, tiene su esposa, la quiere, sale a la calle, no sale con un fusil a matar gente, tiene una base moral. Lo que entra en cuestión es de dónde viene ese concepto, de dónde viene tu moral y la mía. Si vienen del mismo sitio o vienen de un sitio diferente. Bien, entonces, bien, Eduardo. En base a eso, ¿iba a decir algo, Luigi? Sí, yo le quería hacer una pregunta a Edward. Hay algunas páginas que nosotros conocemos, por ejemplo, Edward y yo la conocemos bien, Ateísmo Brillante. Hay un canal de YouTube que se llama Razón o Fe. La pregunta es, ¿realmente cree el ateo que es más intelectual, que tiene mucho más conocimiento que el creyente? Es decir, ¿por qué hacer una página que se llame Razón o Fe o otra que se llame Ateísmo Brillante? Porque yo pudiera, como cristiano, también poner una página que se llame Cristianismo Brillante. ¿Se cree el ateo superior a los creyentes? Definitivamente. El solo hecho de que tú deposites tus esperanzas, de que tú pongas la vida tuya, la de tus hijos, la de tu familia, en manos de una entidad que tú humanamente no tienes forma de cómo demostrar su existencia, eso a los ojos de un ateo te convierte en una persona ingenua, en una persona poco sabia, poco inteligente. De ahí que el ateo considera que la religión en sentido general limita el intelecto humano. Por eso ellos sienten que ellos están libres de esa caja. Ellos están fuera de esa caja. Para un ateo, nosotros los cristianos tenemos nuestra razón limitada. Hay una pared que no nos permite pasar de ahí. Sin embargo, ellos, al no tener esa limitación, sienten que su intelecto no tiene límites, que ellos pueden cuestionar lo que quieran. Pero eso me hace otras preguntas, porque nosotros tenemos en la historia científicos y personas muy preparadas que decían que eran creyentes. Por ejemplo, Isaac Newton, él decía que era creyente. Hay un proyecto que se llama, que invito a toda la audiencia que lo use, se llama Isaac Newton Project, o el proyecto de Isaac Newton, donde una universidad de Estados Unidos, no recuerdo cuál, pone todos los escritos de Isaac Newton o todos los temas de importancia de Isaac Newton y trata de traducirlo creo que en latín, al español. Creo que era así. Entonces, en uno de esos temas está el tema de la religión. Él era cristiano y también investigaba mucho sobre los temas apocalípticos. Entonces, esa es la pregunta. Si hay muchos científicos, que hay muchos, que se consideran ser cristianos, entonces, ¿cómo el cristianismo no frenó el avance de la ciencia con ellos? Bueno, debe haber un punto de conciliación entre la ciencia y la religión.
debe haberlo, porque si no, de otra forma no podríamos coexistir. El problema está en que el común denominador del tanto agnóstico como ateo ve la ciencia como otra religión más, o sea, idealiza la ciencia de tal forma que asume o presume que ciencia es igual a ateísmo. Esa es la falsa percepción que nos han vendido. Sin embargo, no necesariamente, ya tú y yo sabemos, Luis, que no necesariamente es así. Una persona puede ser aficionado de la ciencia, a ti te puede gustar, por ejemplo, la astronomía, y eso no quita que tú sigas teniendo temor a Dios. Simplemente la fe es un don de Dios. Hay quien la tiene y hay quien no la tiene. Tú puedes llegar a ser el premio Nobel de física y tener tu fe y tu temor a Dios. La ciencia no necesariamente debe ser enemiga de la fe, aunque culturalmente la sociedad, los medios nos quieran vender lo contrario, que si la teoría de la evolución, que todos sabemos que no es ciencia pura, es simplemente una teoría. Eso se ha ido fusionando, se ha ido creando una narrativa, pero es lamentable, de verdad, porque la ciencia es muy bonita. Tú puedes, te puede gustar la ciencia, tú puedes leer tu libro de física y puedes leer la Biblia simultáneamente. No veo ninguna contradicción. O sea, que se puede decir, Eduardo, que el ateo cree en la ciencia, esa es su religión. Sí, creo que sí. La base, digamos, lógica del ateo es el método científico. Ok. Todo ahora bien, lo entonces, que tú puedas probar, el ateo todo lo que se pueda observar, perdón. en eso yo creo. Sí. No, continúa. Todo. No, es todo lo que se pueda probar, en eso yo creo. Entonces, lo que no tenga fundamento científico simplemente es una fábula, una invención humana. One moment, please. ¿Qué hace el ateo en esos casos donde la ciencia desahucia totalmente a una persona enferma y de momento, puff, ocurre el milagro y esa persona es, bueno, se curó, pasó algo? Mira, la ciencia vive reinventándose, la ciencia no hay un principio absoluto de todo que se pueda decir que nunca va a cambiar. Hay postulados científicos que con el tiempo se han ido descartando, viene otro nuevo. El hecho de que una persona padezca una enfermedad y se cure de una forma inexplicable, nosotros lo vemos de una forma, el ateo simplemente dice, bueno, tal vez no se ha podido científicamente demostrar qué cosa fue lo que incidió en que esa persona se curara, pero el hecho de que no se pueda demostrar no quiere decir que no tenga una explicación científica, porque de hecho todo lo que existe debe tenerla. Es el principio sobre el cual ellos se fundamentan. Todo, absolutamente todo lo que existe debe tener una explicación científica, así el hombre todavía no la conozca o tenga una percepción errónea de ella que quizá eventualmente algún día se aclarará. Ok, ven acá. Sí, porque... El audio de Junior creo que está entonces se involucra este tipo de lectura. Creo que por un momento se cortó, no se pudo escuchar la pregunta. Ok. La pregunta es si el ateo lee la Biblia. Absolutamente. Mira, yo siempre lo digo de una forma jocosa. No hay una cosa que lea más la Biblia que un ateo. ¿Por qué? Porque
para un ateo que suele ser tan orgulloso, el ateo de por sí es orgulloso, su ego es muy importante. Siempre considera que es prudente tener conocimiento de aquello a lo cual él se opone. O sea, para poder tener una base, es decir, esto no es azul, sino que es rojo, él tiene que tener conocimiento de la teoría del color. Entonces, ¿el ateo lee la Biblia? Claro que sí. Lo que pasa es que la lee como un libro más, como un libro cualquiera, como yo leer qué sé yo, un libro de historia. El ateo busca los famosos fallos de la Biblia, las contradicciones, los problemas de concordancia, de que esto no cuadra con aquello, porque aquí dice que era un endemoniado gadareno y allí dice que son dos. Exacto, lo fabuloso. ¿Por qué la serpiente hablaba, por ejemplo? Exacto. Ese tipo de temas controversiales o de temas que de alguna forma podrían sembrar la semillita de la duda en una persona poco edificada. Ese tema le encanta al ateo, pero para ello tiene que leer la Biblia. O sea, sí, la respuesta es sí, absolutamente. El ateo lee la Biblia. Ok. Entonces, ¿cómo fue tu cambio, tu transformación para tú pasar de ateo a una persona cristiana? Yeah. Mira, los caminos del Señor y los métodos del Señor son maravillosos, son muy misteriosos al hombre. Nosotros tenemos un entendimiento tan limitado y somos tan pretenciosos que él a veces agarra esa misma debilidad humana que uno cree que es una fortaleza, que es la pasión, aquello por lo que tú sientes pasión, a veces se convierte en tu debilidad. Yo siempre he tenido esa pasión por el conocimiento, por la lectura, por investigar, indagar, y eso fue lo que me llevó al cristianismo. En un momento de mi vida, hace, qué sé yo, 3 años, 2 años y medio, yo decidí por mi cuenta empezar a estudiar las diferentes religiones del mundo, las principales, digamos, el hinduismo, el budismo, el mismo taoísmo de China, muy interesante, por cierto, para conocimiento general. Y dejé para último el cristianismo, porque entendía que era la religión más, digamos, compleja y si se quiere de alguna manera, la dominante, porque por algo estamos en el año 2021, porque se empezó a contar a partir del nacimiento de Cristo. Siempre pongo ese ejemplo, esa forma de ilustrar. Entonces, ante ese escenario dije, ok, la última que voy a estudiar es el cristianismo. Empecé con el budismo, el taoísmo, no nada muy extenso, sino simplemente estudiar un poco de qué trata cada cosa. Cuando llegué al cristianismo dije, ok, déjame leer la Biblia otra vez. Siempre había leído la Biblia como un libro más. Esta vez lo hice con un poquito más de cuidado porque quería aprender la esencia, quería ver de dónde viene la doctrina, o sea, cuál es la base de esa doctrina en la que todo el mundo se fundamenta. Y empecé a leer el Nuevo Testamento. Entendía que era lo prudente. Cuando llegué creo, si mal no recuerdo, soy muy malo con los capítulos y los versículos. Si no me equivoco, Mateo 16, que es donde la famosa confesión de Cesarea de Filipo, creo que es cuando el Cristo le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que yo soy? Que Pedro le da aquella declaración histórica, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese punto, yo hice un ejercicio mental, quise ponerme en los zapatos o en las sandalias de ese personaje, de Pedro. Lo vi como un hombre tosco, humilde, con poca preparación académica, un pescador de un pueblecito sencillo de Palestina. Y
me imaginé cómo sería tu vida, o sea, el cambio que daría tu vida si se te aparece aquel Dios en el que tú crees, materializado, encarnado, y te dice, tú vas a ser la piedra sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Lo que yo sentí en ese momento no tiene ninguna explicación humanamente hablando. Me conmovió de tal forma que yo, cuando vine a darme cuenta, estaba llorando como un niño. Y yo nunca había llorado leyendo ningún libro. Y mira que he leído bastantes libros clásicos de la literatura, con mucha carga dramática. Sin embargo, ese simple versículo me puso a llorar. Me puso a cuestionarme todo, me quebrantó de una forma inexplicable. Y yo creo que ese fue el punto de quiebre, ese fue el momento en el cual el Señor llegó a mi vida y a mi corazón. Déjame hacerte una pregunta ahora, Eduardo. Tú en ese momento, leyendo ese versículo, preguntándote de cómo es que a una persona que idolatría, ¿verdad?, tiene su Dios y su Dios se le aparece, ¿cómo cambiaría su vida, su momento en ese instante? Ahora mi pregunta, ¿cuándo te ocurrió eso que tú como ateo, que estás acostumbrado a decir que la ciencia lo prueba todo, ¿verdad? Y te ocurre esta transformación sobrenatural, te pasa casi lo mismo que a Pedro, que se le presenta a su Dios, porque tuviste un toque que tú no lo puedes explicar, ¿verdad? ¿Cómo cambió tu vida desde ese momento? ¿Qué cambió en ti en esa situación? Mira, es el momento de la conversión, porque entiendo que ese fue el momento de la conversión. Es traumático, en cierta forma. Viéndolo desde el punto de vista humano, psicológico, es traumático, porque es como si todo tu universo, toda tu cosmovisión, todo aquello que tú te has empeñado en edificar a lo largo de tu vida, leyendo, viendo documentales, se te desmorona, se te cae ante tus ojos. Y tú tienes que empezar de nuevo a decir, bueno, entonces todo en lo que yo creía, toda la base de mi vida era una mentira. ¿Qué yo voy a hacer ahora? O sea, no es fácil, de verdad. O sea, ustedes quizás han sido creyentes siempre y, por ejemplo, Luis tiene muchísimos años en el evangelio, desde jovencito, desde niño prácticamente. Y lo da por sentado, pero que una persona pase de no tener ningún principio cristiano, de no tener una base, una fe, y tener una cosmovisión puramente secular, a tener que cuestionarla toda y replanteárselo todo de un momento a otro, no es fácil. O sea, no te voy a decir que fue bonito, que fue maravilloso, que en cierta forma, claro que sí que lo fue, pero si somos honestos, el momento de la conversión de un ateo debe necesariamente ser traumático. Incluso hay ejemplos bíblicos de eso, no necesariamente de ateísmo, no se trata el tema del ateísmo, pero cuando Dios se le manifiesta al ser humano, casi siempre el ejemplo es trauma. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, cuando vio la santidad de Dios. Pedro dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador, cuando vio un milagro de ahí. Entonces, la conversión es un milagro. El ser humano no está preparado para ver un milagro de ahí y asumirlo como algo natural. Entonces, es un proceso. Fue un proceso de unos meses para adaptarme y empezar a edificar de nuevo. Y ahí Luis me ayudó mucho, porque Luis siempre ha estado ahí en el camino en el backend. Exactamente. Ya Luis era un cristiano de muchos años y yo, imagínate, empezando, me dijo, espérate, ven, vámonos por aquí, tranquilo, no te preocupes. Una pregunta, Eduardo, una pregunta en esa misma línea. Entonces, ¿tú quieres decir que por medio a la razón o a la lógica,
un ateo no puede llegar a ser creyente por medio de la simple razón o la simple lógica? Qué No. pregunta, compadre. Qué La, pregunta. la respuesta rápida es no. Y tenemos ejemplos bíblicos de eso. La Biblia te dice, entonces Dios le abrió, o el Señor le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué te dice eso a ti? El hombre por sí mismo es incapaz de comprender la naturaleza de Dios, de entender las verdades de Dios. Sin la intermediación del Espíritu Santo, sin la providencia de Dios, el hombre por sí mismo es incapaz, primero, de buscar de Dios, segundo, de entender las doctrinas de Dios. Necesariamente la voluntad de Dios y digamos, la predestinación debe jugar un papel. Hay gente que se pasa la vida entera y su corazón endurecido nunca se ablanda, siempre se mantiene hasta que mueren, lamentablemente. Si tú eres un ser privilegiado, que Dios te ha dado el don del arrepentimiento y la fe, debes estar eternamente agradecido, porque es un don inmerecido que nos ha sido dado por gracia. Te hago la pregunta porque ante eso alguien podría responder. Por ejemplo, creo que escuché a un ateo muy famoso llamado, creo que Christopher Hitchens, creo que se llama, que le preguntaban, si tú descubres cuando mueras que sí, que Dios existía y tú te encuentras en ese lugar de soledad que es el infierno, entonces, ¿qué tú le dirías a Dios? Y él responde que Dios no le dio evidencia suficiente de que Él existiera. Es decir, que Él pudiera justificarse. Y a lo que tú me dices, entonces el ateo pudiera justificarse ante Dios porque Dios de una forma u otra no le abrió el conocimiento y Él pudiera venir a los caminos. Tú estás en mute, Edward. Ahora okay. sí. Perdón, ahora sí. Una persona que no tenga una base bíblica podría hacerlo, podría justificarse, podría cuestionar a Dios, podría decir entonces, ¿de quién es la culpa? Si el Creador no me dio a mí el entendimiento, no quiso darme el entendimiento, la culpa no es mía, la culpa es suya. Es injusto, incluso podría decir. Pero quienes ya estamos en los caminos de Dios y sabemos, tenemos cierto conocimiento bíblico, sabemos que, por ejemplo, la Biblia dice, ¿quién eres tú, oh hombre, para cuestionar a Dios? ¿O no tiene potestad el alfarero para construir de la misma masa un vaso de honra y un vaso de deshonra? Es decir, el hombre está perdido, naturalmente. Desde que nace está perdido en sus delitos y pecados. Somos hijos de la transgresión. Dios recoge como que se te caiga un puñado de maíz. Dios decide en su soberanía recoger un puñado, unos cuantos, lo que Él considera. Esa es su prerrogativa. Aquellos que no son elegidos por Dios no tienen el derecho a cuestionarlo. Están perdidos de por sí, como estábamos todos antes de llegar a Dios. Esa es la verdad bíblica. Lo que pasa es que hay quien no conoce esa verdad y apoya vamos a decir, su postura en la razón humana. O sea, la razón humana te dice a ti que si yo no te enseño que algo está bien o está mal y tú lo haces, el culpable soy yo. Lo que pasa es que estamos poniendo a Dios como si fuera un hombre, o nos estamos poniendo nosotros como si nosotros fuéramos o estuviésemos a la altura de Dios. Y ese es el error, el error fundamental del ateo. Edward, después de tu conversión, ¿qué cambios tú pudiste experimentar? ¿Qué tú notaste diferente? ¿Qué transformación tú experimentaste, hermano mío? Bueno, obviamente la perspectiva te cambia. Aparte de esos temas de por sí, relacionados con la cosmovisión secular versus la
la cosmovisión cristiana, que si el aborto, que si la homosexualidad, cualquier postura que tú pudieras tener en relación a un tema como eso, evidentemente cambia. Pero aparte de eso, tú como persona experimentas un cambio, te vuelves más, más humilde, porque lo que el cristiano hace a lo largo de su vida es tratar de imitar a Cristo. Ese es el llamado que tenemos, tratar de ser como Cristo. ¿Qué era Cristo? Cristo era Dios, literalmente. Vino al mundo en una forma humilde, la más humilde que se pudiera pensar, y se mezcló con personas que podríamos considerar del bajo mundo, que no estarían a la altura nunca podríamos considerar que los apóstoles, las personas con las que Cristo se juntó, estaban a la altura de él. Entonces él tuvo la humildad suficiente en su tiempo que duró su ministerio terrenal para mezclarse. Esa humildad se va generando en ti. Tu orgullo se va desvaneciendo poco a poco cuando tú eres cristiano. Eso fue el principal cambio que yo noté en mi vida. Ok. Entonces, Edward, ¿cómo podría, según tu experiencia, estando en ese lado, ¿verdad? ¿Cómo puede o cuál sería la forma más efectiva de que un cristiano pueda abordar a un ateo? Bueno, el amor es la clave. O sea, debemos ser solidarios, entender que una persona no creyente, un ateo, simplemente tiene una venda en los ojos. O sea, está ciego ante la verdad. Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, algo así. El ateo está ciego ante eso. Nosotros al ateo debemos verlo como una persona que no ha tenido acceso a una verdad tan evidente que conmueve el alma con el solo hecho de tú ver un cielo estrellado, de tú ver el mar. Tú debes sentirte movido de que haya una persona a tu lado que no pueda sentir lo que tú sientes cuando tú ves la creación. Entonces, ese debe ser el approach, el enfoque del cristiano al abordar a un ateo. Nunca una postura hostil. El ateo la tiene porque está confundido, porque entiende que él tiene la verdad. Nosotros que sí estamos del lado de la verdad, que sabemos que esta es la verdad, debemos ser humildes. Cuando ellos suben, nosotros bajar y orar. La oración, yo creo que la oración es más efectiva que cualquier debate. Hay veces que el debate no suma, el debate lo que hace es que acentúa las diferencias. Sin embargo, si tú de verdad amas una persona y desea que encuentre a Cristo en algún momento, ora por esa persona. Yo cambio cualquier debate por una oración, por el alma de una persona que yo quisiera que tenga el privilegio que yo tuve. Bien, una pregunta, Edward. Entonces, ¿por qué la religión cristiana? De tantas religiones que hay, ¿por qué la cristiana? Muchos se pueden preguntar, si tú hubiese nacido en un país musulmán, tuviese sido musulmán. Eventualmente pasar la trayectoria que tú pasaste con la filosofía, luego convertirte al ateísmo, pero luego tú ibas a regresar al Islam. Pero ¿por qué el cristianismo en sí, de tantas religiones que nosotros podemos ver? Lo que pasa es que esas religiones, vamos a decir las principales, el Islam, el mismo budismo, que aunque no es una religión teísta, el budismo no tiene una deidad, pero es una religión, no te dan una salida. O sea, te enseñan, te dan principios, te dan doctrina, pero no te dan una esperanza.
el cristianismo es la única religión que te dice, ok, tú estás perdido, estás corrompido, el ser humano tuvo una caída, pero hay una esperanza, porque Cristo murió por nuestros pecados, se entregó a sí mismo como propiciación para que tú y yo podamos tener acceso a una salvación. Eso es lo que ese es el elemento que tú no encuentras en esas religiones. Una salvación, el concepto de salvación. Tú podrás encontrar, qué sé yo, el budismo te habla del dharma y el karma, pero nada ni remotamente comparado a lo que te da la sangre de Cristo. No he visto yo al menos un concepto parecido a eso en ninguna otra religión de las principales. Que en apologética, que es la defensa de la fe, pues, ¿verdad? Ese un estudio, por llamarlo así. La apología es defender algo, ¿verdad? En el caso de nosotros, con el uso de la apologética, la utilizamos para defender la fe. Se abordan las diferentes religiones y se ven las comparaciones de que ciertamente las diferentes religiones tratan por sus propios esfuerzos alcanzar eso que ellos llaman, eso que nosotros llamamos salvación. Ellos lo alcanzarían por sus propios esfuerzos, pero aquí el cristianismo tiene, dentro de tantos puntos, uno fundamental y fuerte, es que tus esfuerzos, tus obras, no son tuyas. No te dan el premio. No te dan el premio final. Así es, señores. Entonces, ya para culminar, ¿qué palabras finales tú le dirías, mi querido Edward, a alguna persona atea que no esté viendo? Puede ser, ¿verdad? Este es el objetivo. ¿Qué tú le pudieras comunicar a Arrecie ahí, enviado. Arrecie. Yo diría que la honestidad, apelar a la honestidad, hacer a un lado el orgullo intelectual, porque muchas veces cuando estamos ante una postura contraria a la de nosotros, vamos predispuestos. No estamos abiertos a aprender, no estamos abiertos a hacer las preguntas adecuadas. Incluso no nos hacemos a nosotros mismos las preguntas adecuadas. Entonces, mi recomendación al agnóstico, al ateo, inclusive al cristiano que en algún momento esté atravesando por digamos, una situación difícil que ponga en duda su fe, ser honesto y preguntarse a sí mismo, ¿qué tal si yo estoy equivocado? Porque de hecho yo puedo estar equivocado. O sea, nunca asumir que eres dueño de la verdad, que tú tienes la verdad absoluta. Si tú vas con una postura humilde a un debate y eres capaz de decir, y si no es cierto, y si al final cuando yo muera real y efectivamente hay un Dios, ¿qué será de mi alma? Eso es lo que yo promuevo, la honestidad a la hora de debatir, como tanto también de reflexionar para sí mismo. Bueno, no hay Dios tan grande como tú. Bueno, señores, esto ha sido todo por esta mañana. Si usted lo está viendo tarde, tarde para usted, noche. Damos gracias a nuestro invitado especial, señor Edward Padilla, hermano en Cristo, ya, ¿verdad que sí? Y nuestro amigo, queridísimo amigo Luis Segura. Sí, señor. Y aquí, con esta pregunta sin contestar, abrimos un camino, una brecha para lo que sería nuestra serie de cristiano ateo, en la cual vamos a tocar profundamente esta línea y sus diferentes matices y sus diferentes, digamos, intereses. La pregunta que queda en el aire
y que no se contestará en este podcast es: resiste preguntas profundas. El cristianismo. Esta será la compuerta, señores. Sabroso. El aleteo de mariposa que va a desencadenar el huracán del otro lado, el tornado. Damos gracias a nuestros invitados, nuestro amigo Luigi. Damos gracias a Dios también, hermano. Damos gracias a Dios. Aunque tú no creas todavía, querido ateo, que no estás viendo, pero tenemos que darle gracias a Dios. Algo que agregar nuestro querido Luigi, Edward. No, para mí siempre es un placer, más que bendecido de compartir este espacio virtual con todos ustedes y con los oyentes, por los que nos están viendo por YouTube. Y decirle que en Cristo hay una salida. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Cristo es la solución a todo. Así que bendiciones. Amén, amén, amén. Hey, un placer para nosotros tenerlo aquí. Y a usted que está viendo este video, debe de suscribirse ya, que venimos con mucho más videos. Así que ya lo sabes, síganos en todas nuestras redes sociales, @unarazonnet, y visita nuestro sitio web oficial, unarazon.net, donde tenemos docenas de contenidos inéditos. Así que ya lo saben. Bendiciones. Sí, señor. Bye bye.